la palabra del Señor, sabemos que la palabra de Dios es vida. Y creo que es ahí. Creo que los momentos más eufóricos de toda mi vida es cuando comparto el Evangelio de Cristo a otra persona. Y cuando compartimos de la gracia, del amor, de lo que es Jesús a alguien que no conoce, ¡guau! Yo no sé, pero yo siempre llego a mi casa y digo, Señor, ahora entiendo para qué existo, ahora sí. Y le digo, creo que ese es el propósito de la iglesia. Así que, mis hermanos, servimos a un Dios vivo, sí, amén, a un Dios poderoso, aleluya, a un Dios que se complace en hacer misericordia. Así que, hermanos, os pido que cierren los ojos, porque vamos a adorar, vamos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a alabar a ese Jesús que vino hace más de 2000 años y mostró su misericordia, su amor. Nos dijo que había un Dios todopoderoso que reina con poder y majestad, pero que quería tener relación íntima con cada uno de nosotros, quienes ya le conocemos. Hemos probado su amor, su misericordia, su fidelidad. Y a quienes faltan, Señor, pedimos que tú nos alcances, que nos uses, Señor. Pero en este momento, Padre eterno, queremos como iglesia levantar un cántico de decirte de que tú eres digno, de que tú eres santo, de que tú eres el gran yo soy. Señor, y aunque nuestros corazones, Señor, estén apagados, tú los enciendas con ese fuego santo de tu Espíritu Santo. Porque la verdad del Evangelio es tener amor y misericordia con nuestro prójimo. Y aquí hay muchos todavía que faltan por conocer. Te damos gracias, Señor. Y ahora alzamos nuestra voz. Alza tu voz delante de Dios. Jesús lo dijo, que si nosotros nos congregamos, Él está en medio de nosotros. Y aunque nuestros ojos físicos no lo pueden ver, Él lo prometió, Él lo cumple. Ese es nuestro Dios, un Dios de promesa, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que ha hecho de nosotros su familia, sus hijos. Así que, Padre, ponemos este tiempo en tu presencia, Señor, esperando, deseando que tu Espíritu Santo habla a nuestros corazones y nos dé la unidad en tu pueblo, en tu Dios, para alabarte, para adorarte. Así que, mi hermano, vamos a Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, aleluya, que si no, vivir la gloria. Oh
Hola, muy buenas queridos hermanos. Quisiera hablarle en esta ocasión de encuentros. Encuentros con el Señor. Encuentros que cambian, que transforman vidas. No encuentros fortuitos que no tienen valor ninguno. Porque, mis queridos hermanos, los encuentros con Dios pueden ser distantes. Pueden ser pasajeros, pueden ser efímeros, transitorios, cortos, algo que no tiene importancia, no tiene valor, no cambia nada. O por el contrario, los encuentros con Dios pueden ser cercanos, pueden ser íntimos, apasionados, duraderos. Cuando los encuentros con Dios son fríos, son lejanos y efímeros, evidentemente se olvidan pronto, dejan poca huella, dejan pocos recuerdos, en realidad producen pocos cambios, ¿no? En nuestra vida. Ahora cuando por el contrario los encuentros con nuestro Señor son íntimos, son encuentros cercanos, siempre serán recordados, y además estos encuentros producen grandes cambios en todas las áreas de nuestra vida. Por eso debemos procurar tener esos encuentros con nuestro Señor, pero esos encuentros cercanos e íntimos. El libro de Génesis recoge dos encuentros que Jacob tuvo con Dios y describe, narra con todo lujo de detalles cómo estos encuentros marcaron de alguna manera la vida de Jacob y cómo en mayor o menor medida transformaron, cambiaron su vida. El primer encuentro se encuentra o lo recoge Génesis en el capítulo 28, y les voy a leer unos versículos desde el 10 hasta el 22 para situarnos en escena. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bien, gloria a Dios. Jacob huía de su hermano Esaú. Él le había arrebatado engañosamente la primogenitura, y Esaú amenazó con quitarle la vida, amenazó con matarlo. Jacob había suplantado a su hermano, se vistió con las ropas de su hermano,
se cubrió el cuello y los brazos con pieles de cabra para que cuando su padre Isaac, ya ciego, ya muy viejo, tocase su rostro, tocase sus brazos para bendecirlo, no descubriese el engaño, puesto que Esaú, ya sabemos, era muy velludo, no así Jacob. Para que Isaac no descubriese el engaño, tramó toda esta estrategia. Y cuando Esaú descubrió el engaño de su hermano, prometió matarlo. Este era el motivo por el que Jacob salió huyendo de su casa, de su tierra. Y he aquí la historia que recoge cuando camino de Harán, cuando Jacob camino de Harán, en una tierra lejana donde se encontraría a salvo de su hermano Esaú, y finalmente, agotado por el camino en esta huida, quedó dormido y soñó. Soñó con una enorme escalera que apoyada en la tierra se alzaba, llegaba hasta el cielo, y por ella subía y bajaban constantemente ángeles. Y Dios estaba en lo alto de la escalera y le habló Dios diciendo esta promesa: yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le dio una tremenda, una gran promesa a Jacob. Y cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y llamó a aquel lugar Betel. Betel, que significa casa de Dios. Evidentemente, hermanos, este encuentro, este acontecimiento cambió de alguna manera la vida de Jacob. Pero fíjense, fue un encuentro momentáneo, fue un encuentro algo efímero, algo pasajero. Fue un encuentro a través de un sueño muy real, por supuesto, muy importante, claro que sí, pero que produjo escasos cambios en la vida de Jacob, porque después de este acontecimiento, y a pesar de que Jacob reconoció que Dios estaba en ese lugar, Jacob siguió siendo, mis queridos hermanos, Jacob. Es decir, aunque había en él inquietudes espirituales, aunque había en su corazón anhelos por las cosas de Dios, pero el carácter de Jacob seguía siendo el mismo de antes, exactamente igual. Porque, hermanos, escuchen esto, porque lo que transforma la vida de una persona no es un sueño que venga de parte de Dios, ni una promesa que venga de parte de Dios. Lo que transforma una vida es un encuentro genuino, un encuentro real, íntimo, duradero, con ese Dios que te dio la promesa, con ese Dios que te dio el sueño. Una persona no cambia por visitar un lugar donde Dios se mueve. Puede impactarle, pero no cambia por el mero hecho de visitar un lugar donde Dios se mueve. Cambia por tener un encuentro verdadero con el Dios que se mueve en ese lugar, que es totalmente distinto. Una persona no cambia por tener un sueño de Dios, sino por agarrarse a Dios que le dio ese sueño. Una persona, hermanos, no es transformada porque Dios le dé una promesa. Una persona es transformada cuando se agarra fuertemente al Dios que le dio esa promesa. El segundo encuentro que tuvo Jacob con Dios lo recoge Génesis en el capítulo 32 y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el final, hasta el 32. Se levantó Jacob aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía,
Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aleluya. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén, gloria a Dios. Este fue, el segundo encuentro que el libro de Génesis narra entre Jacob y Dios. Y este encuentro sí que fue más duradero, fue mucho más intenso. En esta ocasión, Jacob no abandonaba su tierra huyendo de su hermano Esaú, sino que regresaba a su tierra, donde se encontraría de nuevo 20 años después con su hermano Esaú. Es decir, entre el primer encuentro con Dios y este segundo encuentro transcurrieron 20 largos años. Y vio Jacob a Dios cara a cara y dijo: fue librada mi alma. Aleluya. Vuelvo a repetir, este segundo encuentro de Jacob con Dios no fue pasajero. Este no fue algo momentáneo y fugaz como el primero. Este fue intenso, este fue duradero. En este segundo encuentro no fue un sueño acompañado de una promesa de Dios. Este fue un encuentro real con el Dios que le dio esa promesa 20 años antes a través de un sueño. En este segundo encuentro no fue una visita a Betel, casa de Dios, ya saben. Esta fue un encuentro en Peniel, que significa el rostro de Dios. Y un encuentro real, querido hermano, cuando un encuentro es real con el Dios vivo, eso transforma nuestra vida. Miren, mis queridos hermanos, podemos estar visitando todas las semanas Betel. ¿Qué digo todas las semanas? Todos los días Betel, casa de Dios. Y no ocurrirá nada en nuestras vidas. Pero podemos tener un encuentro en Peniel, en el rostro de Dios, y ser transformados por completo. Podemos tener todas las semanas sueños de parte de Dios, recibir diariamente promesas de Dios sin que nada cambie en nuestras vidas. Pero un solo encuentro con el Cristo de gloria, un solo encuentro verdadero con el Dios vivo, cambiará para siempre nuestra vida. Porque los encuentros verdaderos con Dios transforman vidas, hermanos. Y déjenme que les hable rápidamente de estos encuentros con Dios, basándonos en ese encuentro, en ese segundo encuentro que Jacob tuvo con Dios. En primer lugar, mis queridos hermanos, el encuentro con Dios es a solas con Él. Tú y Dios a solas. Dice el versículo 24 que hemos leído: tomó Jacob
sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y los hizo pasar el arroyo, y así quedó Jacob solo, él solo, solo con Dios. Cuando no tenemos, hermanos, cuando no tenemos a nadie a nuestro alrededor a quien agarrarnos, cuando no tenemos nada a lo que aferrarnos, hizo pasar, recuerden, el arroyo a toda la familia y a todo lo que él tenía, dice el versículo 23, todas sus posesiones, y él quedó solo y sin nada en la presencia de Dios. Cuando nada nos interrumpe, cuando ningún ruido sirve de obstáculo, sin nada ni nadie que interrumpa ese momento especial en el que Dios se hace real en nuestros corazones, hermanos. Los encuentros auténticos, los encuentros genuinos con Dios siempre son a solas, tú y Dios a solas. Esa mujer que sacaba agua del pozo de Samaria, sola, en la presencia de Dios. Ese Moisés, solo en el monte, viendo cómo ardía la zarza, a solas con Dios. Ese Abraham, al que a solas Dios le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, déjalo todo. Ese Nicodemo, que a solas le pregunta al Señor, ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo yo ya viejo? A solas con Dios, hermano. Ese Isaías, que a solas tuvo ese encuentro con el Señor y dice que vio a Dios sentado en su trono majestuoso y las faldas del Señor llenaban todo el templo. Ese Pedro al que el Señor apartó de todos los demás. Y en ese encuentro le preguntó Jesús, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas más que estos? A solas con Dios, hermano, sin que nada ni nadie pueda interrumpir nuestra relación con el Señor. Sin nada ni nadie a quien agarrarnos, sino solamente a Él. Aleluya. Esos son verdaderos encuentros. Un encuentro con Dios, hermano, requiere una actitud de búsqueda del Señor. Declárame ahora tu nombre, decía Jacob, mientras luchaba con el ángel. Declárame tu nombre, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Revélame quién eres, revélate a mi corazón. Toda aquella persona que desea un encuentro genuino con Dios debe procurar conocerle. Hay personas que dicen haber experimentado algo que no saben si viene o no viene de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, conociendo a Dios, sabremos cómo es el corazón de éste. Conociendo a Dios, conoceremos si esas experiencias, si esos sueños, si esas visiones, si esas palabras vienen o no vienen de parte de Él. Hay personas que dicen, Señor, dame una palabra, y no conocen la palabra del Señor. Hay personas que dicen, Señor, háblame, y no conocen la voz del Señor. Un encuentro requiere búsqueda del rostro de Dios por nuestra parte. Buscadme y viviréis, dice el profeta Amós. Dios mío eres tú, dice el Salmo, de madrugada te buscaré. Oh, gloria a Dios. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Jeremías 29:13. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Isaías 55:6. O las palabras de Jesús en los evangelios. Quien busca, halla. Y a todo aquel que llama, se le abre. Hermano, sin búsqueda no hay encuentro. Sin búsqueda de Dios no hay encuentro con Dios. Y sin encuentro con Dios no hay cambio, no se producen cambios.
Fíjense, cuando Saulo, camino de Damasco, escuchó esa voz que le decía: Saulo, Saulo, duro te es dar cosas contra el aguijón. Inmediatamente Saulo respondió: ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Quiero conocerte. Mantengamos, hermanos, siempre una actitud de búsqueda incesante del rostro de Dios. Anhelemos a Dios. Tengamos hambre de Dios, porque ese hambre nos hará buscar esa comida espiritual, a ese Dios que proporciona y que sacia nuestra hambre. Un encuentro con Dios, hermano, requiere perseverancia. No te dejaré, decía Jacob al ángel, no te dejaré si no me bendices, agarrado a él, no te dejaré. Perseverancia. Y el ángel le decía: déjame porque raya ya el alba. Llevaban toda la noche, ¿no? Jacob toda la noche luchando, toda la noche agarrado a ese ángel que finalmente resultó ser Dios mismo. Agarrado a él, no te dejaré si no me bendices. Perseverancia, hermano. La bendición de Dios para Jacob llegó después de estar toda la noche hasta que rayaba el alba peleando por ella, peleando por esa bendición. La promesa del Espíritu Santo aquel día de Pentecostés en el aposento alto, recuerden, llegó después de estar varios días perseverando en oración. Pablo dijo a los Gálatas, a la iglesia de Galacia: a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es decir, hermano, el fruto siempre llega, al igual que el cumplimiento de las promesas de Dios, siempre llegan tras la perseverancia, después de perseverar, después de luchar toda la noche por ello. Aleluya. Un encuentro con Dios, mis queridos hermanos, un encuentro verdadero con Dios nos transforma. El ángel le dijo a Jacob: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Recuerden, hermanos, que el nombre de Jacob era sinónimo de su carácter. Jacob significaba engañador. Eso fue lo que él hizo con Isaac, con su padre, a quien engañó haciéndole creer que era Esaú, su hermano. Jacob significa suplantador, usurpador. Y eso fue también lo que hizo con la primogenitura que pertenecía a su hermano, suplantar a su hermano Esaú. Pero hermanos, los encuentros duraderos con Dios transforman. Gloria a Dios. A partir de ese encuentro, ese hombre dejó de ser un engañador, un suplantador, un usurpador, para pasar a llamarse y a ser Israel. El nombre que a partir de ese momento, a partir de este acontecimiento, daría nombre al pueblo hebreo, Israel. Y eso significa, ese nombre significa el que pelea con Dios. Es decir, el que lucha por la bendición de Dios. El que no cesa en la búsqueda de Dios hasta que éste no le bendice, hasta que raye el alba, si es necesario. Recuerden, fue después de un encuentro con Dios cuando Saulo, el perseguidor de la iglesia de Cristo, pasó a llamarse Pablo y a ser perseguido por causa del evangelio de Cristo. Aleluya. Después de ese encuentro, fue después de un intenso encuentro con Dios, cuando Simón confesó que Jesús es el Hijo de Dios, que fue transformado en Pedro, la roca. Tu nombre será Pedro, la roca. En esos encuentros se transforma nuestra vida. Hermano, no hay nada que transforme más drásticamente una vida que un encuentro
a solas con el Señor. Aleluya. Un encuentro con Dios nos libra de atadura, nos hace libres de atadura, rompe nuestras cadenas. Dice el versículo 30, esa expresión maravillosa de Jacob: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aleluya. En la presencia de Dios, hermanos, nuestras cadenas son rotas. Hermanos, cuando estamos cara a cara con el Señor, nuestra alma es librada de ataduras. Así es que cuando hay algo que nos preocupa, cuando hay algo que nos asusta, cuando hay algo que nos atenaza, que nos agarra, hermanos, cuando hay algo que nos duele, algo que nos estorba, debemos de acudir siempre a la presencia del Señor para librarnos de ello. Aleluya. Y fue librada mi alma, dice Jacob, cuando vi a Dios cara a cara, cuando estuve con Dios cara a cara. Esos encuentros cara a cara con Dios nos libran de nuestras ataduras. Decía aquella mujer que padecía flujo de sangre, si tocare solamente el borde de su manto, si pudiere acercarme a Jesús y tener un encuentro con Él, seré librada de mi enfermedad, decía la mujer. A su nombre, gloria, aleluya. Hermano, un encuentro con Dios deja en nuestra vida una marca, pero una marca duradera y una marca visible por los demás. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, los demás son conscientes de ello, porque deja una huella, deja una marca profunda en nuestra vida. Dice el versículo 31, cuando Jacob había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Cuando Jacob dejó aquel lugar llamado Peniel, el rostro de Dios, en donde tuvo ese encuentro duradero, intenso con Dios, ya no andaba igual que antes. Sé que es una metáfora porque Jacob cojeaba, pero cuando uno tiene un encuentro con Dios, y déjenme por favor utilizar esta metáfora, uno no camina, uno no anda igual que antes. Imagínense una persona que ha tenido un encuentro con Dios. Ya no camina igual que antes, ni en los mismos sitios que antes, ni habla como antes. Y los demás tienen que percibirlo, los demás tienen que notarlo, los demás tienen que darse cuenta. Cuando la esposa de Jacob, cuando los hijos, las criadas de Jacob lo vieran acercarse cojeando, preguntarían qué es lo que ha pasado. Ya no camina Jacob igual que antes. Y Jacob seguro que le contestaría: no, vi a Dios cara a cara y desde ese entonces ni camino igual que antes, ni me llamo igual que antes, ni pienso igual que antes. Aleluya, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aleluya. Hermanos, no es posible haber tenido un encuentro con el Señor y seguir caminando de la misma manera que antes. No puede ser. Mis queridos hermanos, si las demás personas no perciben que ya no andamos como antes, que ya no pensamos como antes, ni hablamos como antes, seguramente es que sigamos caminando, pensando como antes. Porque si los demás no lo perciben, es que no ha habido ese cambio. Gloria a su nombre. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, se narra esa ocasión en la que Pedro y Juan fueron encarcelados. Bueno, una de las muchas ocasiones en las que fueron encarcelados. Pero en esta ocasión,
Pedro y Juan, cuando son interrogados por el Sanedrín, y vieron las palabras de estos, de Pedro y de Juan, en su defensa, cuando lo escucharon hablar, reconocieron, el Sanedrín, reconocieron que habían estado junto a Jesús. Por sus palabras, por su forma de hablar, por sus expresiones, reconocieron todos aquellos que lo escuchaban, que esas personas habían estado con Jesús, habían tenido un encuentro con Jesús. Aleluya. Hay un antiguo cántico, aún, por supuesto, aún se canta en las iglesias, que dice: ya no soy el mismo, jamás podré serlo ya, porque un solo momento en su presencia, su mano extendida, me transformó. Un solo instante en su presencia, pero un solo instante, pero verdadero, pero genuino, cara a cara con el Señor, y ya no volverá a ser el mismo. Tu alma será librada. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, Dios no puede bendecirnos hasta que no nos haya quebrantado primero, hasta que no descoyunte nuestro corazón como descoyuntó el muslo de Jacob en aquel encuentro. Dios no puede bendecirnos mientras no estemos cara a cara con Él, mis queridos hermanos. Las bendiciones de Dios siempre llegan, siempre, después de pelear por ellas, hasta que raye el alba si es necesario, pero siempre después de pelear, de agarrarnos, de luchar por ellas. Mis queridos hermanos, no nos engañemos, por favor. No es lo mismo visitar Betel, la casa de Dios, que estar en Peniel, en el rostro de Dios, cara a cara con Dios. Claro que es bueno visitar frecuentemente Betel, visitar frecuentemente la casa de Dios, pero es, querido hermano, es imprescindible pasar un tiempo en Peniel, cara a cara con Dios. Lucha, querido hermano, lucha por hacer tuya las promesas de Dios. Lucha el tiempo que sea necesario. No desista, agárrate al Señor, agárrate a las promesas del Señor. No te sueltes de Él hasta que raye el alba, mi querido hermano. Al nombre de nuestro Dios sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Os bendigo con toda bendición de nuestro Señor. Aleluya. A su nombre toda la gloria, la honra y la alabanza. Y digo al igual que Jacob: oh Señor, libraste mi alma. Te vi cara a cara, Señor, y fue librada mi alma. Amén. Reinas con poder, Aleluya. soberano, victorioso.